La Revolución Francesa fue un evento histórico que tuvo lugar en Francia entre 1789 y 1799 y que tuvo un impacto significativo en Europa y el mundo. La revolución comenzó debido a una serie de causas políticas, sociales y económicas, que habían generado un descontento generalizado en la sociedad francesa. En primer lugar, Francia era un país con una economía en crisis. La deuda nacional era enorme, y los gastos militares asociados con las guerras que habían librado los reyes franceses habían llevado al país a la quiebra. A esto se sumaba la desigualdad económica, ya que la mayoría de la población era pobre y tenía dificultades para sobrevivir, mientras que la nobleza y el clero disfrutaban de grandes riquezas. En segundo lugar, el sistema político de Francia era injusto e ineficaz. El rey Luis XVI gobernaba de manera absoluta, y la nobleza tenía una gran influencia en el gobierno. Los campesinos y la burguesía no tenían voz ni voto en la política del país, lo que generaba una gran frustración y resentimiento. Finalmente, la Revolución Francesa fue un reflejo de los cambios que estaban teniendo lugar en Europa y en el mundo en general. La Ilustración había fomentado el pensamiento crítico y la idea de que el poder debía residir en el pueblo, no en la monarquía o la nobleza. Además, los ideales de la Revolución Americana y la independencia de los Estados Unidos habían inspirado a muchos en Europa a buscar su propia libertad y emancipación. En mayo de 1789, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales, una asamblea que debía resolver la crisis económica del país. Sin embargo, los Estados Generales no fueron capaces de llegar a un acuerdo, y la burguesía, una clase social emergente compuesta por comerciantes, banqueros y profesionales liberales, comenzó a organizarse y a exigir cambios políticos y económicos. El 14 de julio de 1789, la Revolución Francesa comenzó oficialmente con la toma de la Bastilla, una fortaleza que simbolizaba la opresión del antiguo régimen. La Revolución Francesa tuvo un impacto significativo en Europa y el mundo. En Francia, la monarquía fue abolida y se creó la Primera República Francesa. La nobleza fue despojada de sus privilegios, y se promovió la igualdad y la libertad. Sin embargo, la revolución también fue violenta y sangrienta, y muchos fueron ejecutados en la guillotina, incluyendo al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta. La Revolución Francesa también tuvo un impacto en Europa. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se propagaron rápidamente, y muchos países europeos comenzaron a buscar su propia independencia y emancipación. En 1792, Francia declaró la guerra a Austria, y la guerra se extendió a otros países europeos. Durante las guerras napoleónicas que siguieron, Francia se convirtió en una gran potencia y extendió su influencia por todo el continente.